Ok. Pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio de los 10 mandamientos. Y ahorita, bueno, ahora en este momento vamos a continuar con con Éxodo 20:15. Que bueno, les repito y les recuerdo que lo que es los 10 mandamientos, hasta el versículo 11, es el trato que tenemos directamente nosotros con Dios. Y a partir del 12, si lo recuerdan, es el trato que tenemos con el prójimo. Y se observa en el 12, es ahí la unión entre el trato y la relación que tenemos con Dios, con el trato y la relación que tenemos con los prójimos. No con el prójimo, con los prójimos. Entonces, para abrir, vamos a leer qué dice Éxodo 20:15. Leo. Por favor. Dice, el 15, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nada más el 15, mana, de favor. Nada más el 15, por favor. Entonces, este mandamiento en específico pareciera que es algo tan simple, tan sencillito, ¿verdad? Como el 14 que leímos. Pero aquí vamos a entender varias cosas. La relación con el prójimo que nosotros debemos tener siempre debe ser en torno al respeto y al cuidado mutuo, al cuidado recíproco. Y específicamente, aunque en la Biblia hay ciertas palabras o expresiones que no menciona, y ahorita vamos a ver por qué, es bueno que las mencionemos, que las veamos y entendamos todo el contexto, todo el panorama en base a este mandamiento en específico. Y si hemos notado, todo lo que se menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habla con respecto al hombre. Pareciera que se refiere específicamente al sexo masculino, pero debemos entender que es al ser humano en general, porque los seres humanos en general tenemos estas tendencias o estas deficiencias por corregir. Entonces, en ese versículo solo se menciona la palabra hurtar. ¿Qué entendemos por hurtar? Tomar lo que no es de uno. Tomar lo que no es tuyo. Ok. Ok, ahorita vamos a ampliar el concepto y las definiciones. Empezamos bien. Es como robar, ¿no? Es lo mismo. Hurtar. Robar. Ok. ¿Qué más podemos entender? Tomar lo que no es tuyo. Tomar lo que no es tuyo. Ok. A ver, Rocío, ¿qué sería el hurto? Pues es sinónimo de robo, de lo que no es tuyo. Para mí es sinónimo. Ok. Aunque pudiéramos entender que es sinónimo, ¿sí? Y debería de entenderse así, pero resulta que según la situación en que se den las cosas, le cambian el nombre. Entonces, ¿por qué lo menciono ahorita y lo voy a meter? Porque resulta que hay palabras, como les dije, hay palabras que no se mencionan aquí en la Biblia y sin embargo, ¿sí? Se deben considerar, ¿sí?
A veces somos tan textuales, tan lineales, que decimos, bueno, es el hurto, ¿sí? Pero no estoy robando. Ah, es que en la Biblia dice no hurtarás, pero nunca menciona ni el robo, ni el asalto, ni el fraude. ¿Sí? Entonces, ya le risa Rocío. Sí, porque luego somos bien astutos, como no se menciona, como no está escrito, como hay una lagunita, pues entonces eso sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, veamos qué es el hurto. ¿Qué entendemos por hurto? ¿Sí? El hurto, el robo, el asalto y el fraude, todos son delitos. Todos son delitos. Y el común denominador de todos ellos es que le afectas a tu prójimo. ¿Sí? Y el común denominador es que también recibes un castigo cuando te llegan a agarrar. ¿Sí? Entonces, si no, si es que no te agarran y te linchan, ¿verdad? Antes de que llegues a la comisaría. Entonces, a veces porque nos queremos pasar de listos, porque nos sentimos muy inteligentes, porque creemos que el mundo nos debe reverencia, ¿sí? O porque somos más listos que el resto del mundo, cambiamos los conceptos, ¿sí? Entonces, por eso me atrevo a meter que no solamente es hurtar, es el robo, el asalto, el fraude. Porque todos tienen ese común denominador. Afectas a tu prójimo. ¿Sí? ¿Qué es el hurto? Bueno, el hurto es un delito que consiste en apropiarse de un bien mueble ajeno sin la autorización del dueño. Se considera hurto cuando la apropiación se realiza sin violencia, sin intimidación o sin fuerza. ¿Sí? Ahora bien, aquí vamos a entrar a un pequeño ejercicio, ¿sí? Para aquellos que dicen que observan muy bien los mandamientos. Y luego nos pasa como el joven rico. Es que yo cumplo todos los mandamientos, yo no hurto. Ah, qué bueno. Pero robas y cometes fraude, ¿no? Tienes un grupo de asaltantes, tú no lo haces, pero pagas para que asalten por ti, ¿no? Entonces, eh, un pequeño ejemplo de hurto. Y dirán algunos, bueno, es que yo no he hurtado, yo no robo, yo no asalto. A veces es tan sutil cometer un error, a veces es tan sutil, tan ligero, a veces hasta inocente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tomado una pluma prestada y no la regresan? Y sin avisar. Muchas. Ah, ¿qué creen? Eso es hurto. Así de sencillo. Esto es hurto. Oye, pero ¿cuánto puede afectar? Es una pluma. ¿Cuánto vale una pluma? Bueno, si decimos que no hemos cometido errores, estamos mintiendo. Así de simple, así de sencillo, así de sutil, así de inocente, podemos cometer un delito. Otro ejemplo, muy sencillo, muy inocente y algo tan inocente, los bebés. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto o no nos ha tocado que alguno de nuestros bebés vamos caminando y así como vamos caminando, los llevamos en brazos, estiran la mano y agarran algo? Él no sabe que eso es malo. Además, hasta se ve curioso, se ve chistoso que lo haga el pequeñito. ¿Sí? Así de inocente puede ser. ¿Sí? Entonces,
Así de inocente y sutil como es una pluma, así pueden ser otras cosas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con el ejemplo de que los niños, ¿no? Se encuentran un juguete en el patio de la escuela y como nadie lo reclama, agarran y se lo llevan. No es de ellos. Ese juguete tiene un propietario. Entonces, a veces de lo pequeño, de lo sencillo, de lo inocente, las cosas pueden ir o se pueden ir haciendo más grandes. ¿Sí? En el caso de los pequeñines, ¿quién es el responsable de llamarle la atención a ese pequeño de que lo que agarró y se llevó a casa no es de él? ¿Quién es el responsable de ese pequeño? ¿Rocío? Los papás. Fíjate que hace unos días estaba llorando con mi mamá de eso y me recordó de una vez que tenía yo creo que 4 o 5 años, no sé. Y yo me acuerdo que en la inocencia, porque no creo que haya yo tenido la maldad para hacerlo, en Chedraui Centro me puse un cinturón. Y ya yo muy chica me salí. Ay, monito. Me regresó mi mamá a entregarlo a la cajera. La peor vergüenza que he pasado, creo que en mi vida. Y de ahí aprendí. Entonces, yo creo que esa es la solución para enseñarle a los niños. Sí, recordemos que los pequeños, ¿sí? Los adolescentes, ¿de quién dependen para ser guiados, para ser instruidos? Del adulto, ¿sí? Y si tú como adulto te quieres eximir de esa responsabilidad porque lo agarró tu hijo, pero tú no, ¿quién es el responsable de ese pequeño? Eres tú como adulto. ¿Sí? En ese grupito tú eres el adulto y tú eres el papá. Así de simple. Entonces, sí, desde lo pequeño y lo simple, y quiero entender que por eso lo menciona básicamente como hurto, porque cuando empiezas con el hurto, te puedes pasar al robo, te puedes pasar al asalto, ¿sí? Al fraude, al secuestro, Al homicidio. ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el inicio no hubo quien te pusiera freno. Quiero entender que por eso lo menciona como algo básico, el hurto. No hurtarás, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre el hurto y el robo? Bueno, aquí la cosa ya se empieza a complicar. Porque podemos decir, bueno, pues que el hurto es tomar algo sin consentimiento del propietario, pero no estoy aplicando la violencia, no estoy aplicando la fuerza, no estoy amenazando con nada. ¿Sí? Pero resulta que cuando hablamos de el robo, ¿qué creen? ¿Sí? También es un delito. Todo lo que mencionamos es un delito y todos tienen un castigo. Pero un robo es un delito que consiste en tomar bienes de otra persona sin su consentimiento, usando la violencia, la intimidación o la fuerza. Aquí ya estamos empezando a entender la diferencia entre el hurto y el robo. En el hurto, pues seguramente todos hemos hurtado. El ejemplo básico que les puse de la pluma. Seguramente nadie se escapa del hurto. ¿Sí? Y quien levante la mano y que diga que nunca ha hurtado, haga memoria y algo se le pegó y no regresó. Es más, por ahí debe estar todavía en su casa, que se le olvidó regresar. Pero en el robo, ¿qué creen? Ahí llevas con la intención de quitarle sus cosas a alguien más. ¿Sí? Y al aplicar una fuerza, al aplicar violencia, al aplicar intimidación, fíjate que es algo muy curioso el tema de la intimidación. ¿Sí? ¿Cómo intimidas a alguien?
con la palabra, con las amenazas. ¿Sí? Entonces, aquellos que son muy hábiles con la palabra, que tienen ese don para saber amenazar, poniéndose agresivos y amenazando por X o Y situación, tengan cuidado de qué es lo que están haciendo. No es correcto usar ese don para intimidar a nadie, para tus propios objetivos y propósitos. No lo hagan. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que lo que mencionamos, esto va en torno al respeto y el cuidado del prójimo. Porque si lo observan y lo analizan, ¿quién es el que paga la consecuencia de hurtar, robar, asaltar? En el momento al que le quitaste las cosas, ¿no? Al que culpa tenía de tus necesidades. Pero cuando a ti te agarran, ¿quién es el que va a pagar por todo eso? Tú mismo. ¿Sí? Y aquí unos me podrán decir, bueno, ves que está el castigo divino, está el castigo de Dios, te vas a ir al infierno por robar. A ver, ya tenemos algún recorrido en este conocimiento, ya hemos analizado muchas cosas, ¿sí? Y la relación que tenemos con el prójimo es aquí en la tierra, y las consecuencias que pagamos es aquí en la tierra, de entrada, o sea, de entrada, ¿sí? Ya las cuentas que más adelante paguemos con Dios es en el día del juicio. Pero de entrada, todo lo que tú hagas aquí y te pesquen, tú tienes que pagar por ello. ¿Sí? Hasta el último centavito que debes, lo tienes que pagar. ¿Sí? Hace un tiempo salió en las noticias, bueno, ahora con el tema de los Mara y el presidente de ese país, el presidente Bukele, decía un Mara que pues él estaba arrepentido de todos sus pecados, de haber hecho tanto mal, y que pedía misericordia al presidente para que le permitiera salir, que no fuera tan duro con él, que ya le había pedido perdón a Dios. La respuesta fue, pues qué bueno que se ha arrepentido, y lo que debe con Dios lo tiene que pagar a Dios, pero no lo voy a dejar en libertad, porque el tiempo que estuvo libre, estuvo cortando cabezas, estuvo secuestrando, estuvo matando, y él tiene una cuenta pendiente aquí en la tierra que tiene que pagar. Ya lo que él haga con Dios y el perdón que le pueda dar Dios es él y Dios. Entonces, veamos cómo todos nosotros, a fin de cuentas, tenemos que pagar por nuestros actos. Y los actos que hemos cometido en contra del prójimo, en este caso del robo, el hurto, los asaltos, pues los tienes que pagar tú, nadie más. Así que, entendiendo lo que es el hurto y el robo, ¿sí? Veamos ahora en qué consiste el asalto. Bueno, pero terminando lo del robo. El robo, a diferencia del hurto, es que se implica fuerza, intimidación o violencia, ¿sí? Y el tema de la intimidación, digo, ¿cuántos de nosotros también hemos sufrido asaltos? ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido robos también? Entonces, en el caso del asalto, ¿sí? El asalto también como delito, pero ¿qué creen? El asalto ya es un ataque. Es un ataque a una persona, a un lugar, a un establecimiento, con el objetivo de sustraer las pertenencias y los bienes. ¿Sí? Para poder cometer un asalto, el asaltante utiliza la fuerza, utiliza el temor, utiliza armas.
Entonces, es todo este conjunto para quitarle a alguien sus cosas. Entonces, veamos cómo no es nada más el que se menciona hurtar. ¿Sí? Oye, pero pues no lo menciona la Biblia. La Biblia no está siendo específica. Bueno, acabamos de mencionar que el tema de no mencionar el robo y el asalto es porque se empieza de algo sencillo, de algo simple. ¿Sí? A lo mejor empieza alguien robándose los tapones de un coche. Nadie te vio, el carro estaba solo, la calle con poca luz o sin luz. Entonces, ahí se puede dar el momento y el lugar para cometer ese delito. ¿Sí me explico? ¿Sí me comunico? Y bueno, entonces, en el caso del fraude, el fraude es... en lo personal considero que el fraude es el peor de todos. ¿Por qué el fraude? ¿Por qué el fraude pudiera ser más delicado? Porque conlleva el abuso de confianza. Ajá. ¿Qué más puede ser? ¿Son de cuello blanco? Requiere de muchas habilidades y conocimientos. ¿Sí? Requiere que conozcas las leyes, requiere que conozcas temas financieros, ¿sí? Requiere muchos conocimientos y una habilidad especial para manejar todo eso. Un raterito, bueno, pues te agarró en la esquina, estabas distraído, el hombre necesitaba 100, 200 pesos para su medicina, te atracó, te robó, ¿no? Te quitó 100, 200 pesos, lo que traías en la cartera. Pero el fraude, es muy sutil, muy inteligente, te convence, ¿sí? Te endulce el oído, firmas sin que te obliguen, te convence de hacer las cosas. Y cuando te das cuenta, ya te desfalcaron. Por eso considero yo que es el peor de todos en lo personal, porque sí estás abusando de tu inteligencia y de tus conocimientos para perjudicar a alguien más. Y además, porque bueno, quien tiene conocimientos y tiene habilidades y tiene recursos, pues no es una persona que va al día, casi nunca. Por eso yo considero que es el peor de todos. Porque el fraude, como lo dice aquí, es un delito que consiste en obtener un beneficio propio o para un tercero de manera engañosa. Engañosa. Es un acto que perjudica a la persona contra la que se comete. Y bueno, hay de varios tipos, está el fraude bancario, está el fraude electrónico, el fraude telefónico, que por cierto deben tener mucho cuidado porque luego reciben llamadas y le dan santo y seña de todo lo que hacen y de lo que tienen. Tengan cuidado con eso. Entonces, ese es el más delicado de todos, considero yo. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? De entrada, pues al tener este conocimiento, todos y cada uno de nosotros no tenemos por qué incurrir en eso. Ahora bien, viene otro detalle. Con el tema de los empleos, hay empresas, ¿sí?, que se dedican al fraude. Lo que hacen es entrenar a ciertos empleados. Los empleados se encargan de hacer una parte del trabajo, ¿sí?, mientras quien lleva la dirección del fraude del negocio es el que está manejando toda esa información. Entonces, muchas veces, cuando
alguien te defrauda, posiblemente es un empleado que solamente está haciendo una parte de todo el trabajo y no sabe más allá, no sabe el resto del trabajo, no sabe el conjunto de cosas que se están haciendo para cometer ese fraude. Por eso es muy delicado. ¿Sí? ¿Por qué no lo hace cualquiera? Oye, hermano, y esas son las empresas fantasmas donde roban a la gente ahí. Puede ser una empresa fantasma. De hecho, un ejemplo de eso, digo, y vaya que lo mencione porque hasta parece que le voy a hacer publicidad. Es una película que habla al respecto. Si pueden verla, es a modo de análisis. No se vayan a espantar con las escenas. Pero es la de Lobo de Wall Street. ¿Sí? Es una empresa piramidal. Básicamente, todos los esquemas piramidales se presta para que sucedan ese tipo de cosas. No estoy diciendo que todas, aguas, pero sí hay muchas organizaciones que se prestan, por esa estructura se presta para ello. Sí, dense su tiempo para conocer un poco lo que es la verdadera maldad. ¿Sí? El que te hayas llevado una pluma, se te olvidó devolverla, créeme que es de risa. No, eso es verdadera maldad. Dense su tiempo. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de peli, de hacer promoción. Es simplemente conocer. ¿Y tú qué debes hacer? Pues como dice en la misma escritura, sé manso como oveja, pero astuto como serpiente. Para no caer en esas situaciones. Para que no te afecte, para que no te lastimen, para que no nos quiten los únicos 10 pesitos que tenemos con el que sobrevivimos día a día. Pero oye, yo veo que todo mundo está prosperando económicamente. Yo estoy notando que la gente está haciendo dinero. Se va de vacaciones, tiene bienes, su familia está bien económicamente. Y es ahí donde tenemos que ser astutos, porque ¿qué dice la escritura en Proverbios? Vamos a leer aquí Proverbios. Proverbios 4 del 15 al 17. No, Sí, por favor. déjala, no pases por ella. Apártate de ella y pasa. Porque no duermen ellos y no han hecho mal. Y pierden el sueño y no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Sí, y aquí podemos entender, con muchas cosas que ocurren hoy en día, que no son cosas nuevas. O sea, debemos entender que esto pues ya se daba desde aquellos años y por algo en el proverbio se menciona. Proverbios 4, vamos a leer desde el 14, dice, no entres en la senda de los inicuos y no andes directamente adelante del camino de los malos. Esquívalo, no pases delante por él, no pases adelante por él, desvíate de él y pasa adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan maldad, y su sueño les ha sido arrebatado a no ser que hagan tropezar a alguien, porque se han alimentado del pan de la iniquidad, y el vino de actos de violencia es lo que beben. Pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. El camino de los inicuos es como las tinieblas. No han sabido en qué siguen tropezando. Y aquí la pregunta es, cuando se comete este tipo de actos, ¿no sabes lo que estás haciendo?
Podremos ser inocentes en muchas cosas, sí, efectivamente. Podemos ser inocentes en hacer cosas malas. ¿Sí? A lo mejor yo no sé preparar una margarita. Yo no sé preparar un mojito. Yo no sé hacer un rollito de marihuana. Soy inocente en ese sentido. Pero el hecho de que haces algo que le afecte a alguien más, en eso sí te das cuenta. Ahí sí no puedes fingir que lo desconocías. Por eso hay un texto que dice, ¿por qué has de hacer que se enoje Dios en contra de ti al decir que lo desconocías? Fue ignorancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Y pues aquellos que están esperando el castigo divino por parte de Dios porque robaron, hurtaron, asaltaron, bueno, pues aquí en la tierra hay castigos para todo eso. ¿Sí? Y está en el Código Penal. De hecho, el castigo por hurto, ¿sí?, que es el más leve, puede ser de 1 a 3 meses y puede aumentar hasta 1 a 3 años de prisión por hurto. ¿Sí? Que se te olvidó regresar la plumita, sí, hay consecuencias. Robo, también dependiendo de lo robado, pero puede ir de 2 a 10 años más multa. En el caso del asalto, es multa más incrementos dependiendo de la forma en que fue el asalto. Entonces, aquí es un análisis que nuestro Dios nos quiere tanto, nos ama demasiado, que nos advierte que no hagamos cosas incorrectas para que no suframos las consecuencias de esos castigos. Porque lo podemos ver desde el punto de vista muy religioso, es que Dios te está mandando que no robes, no hurtes, porque es pecado. ¿Sí? Y en ese sentido, por temor a Dios, no hurtas, no robas, porque Dios te va a castigar. Pero también visualicen lo que Dios nos ama demasiado, que no quiere que suframos castigo ni pena corporal en una prisión por un acto de esos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Algunos dirán, pues es que hay que ser más astutos y más inteligentes para que no te pesquen, para que no te cachen. Por cierto, anécdota, hace años, un pasajerito sacó el tema de que él se dedicó al robo de automóviles. Y que lo agarraron porque estaba presumiendo el coche que se había robado. Entonces se acerca a la policía, lo detiene, empieza a revisar el vehículo y tiene reporte de robo. Y en ese momento lo aprenden, lo llevan a la cárcel, cumple su sentencia. Y dije, bueno, pues entonces el muchacho escarmiento en prisión. Y al preguntarle qué es lo que había aprendido de eso, ¿saben qué me contestó? ¿Qué se imaginan que me contestó el muchacho tan inteligente? Que no lo volví a presumir. Que aprendió a que no tenía que farolear con la mercancía robada. O sea, esperaría, sí, comprendí, escarmenté, que tomar lo ajeno es malo, que me lo paso muy mal allá adentro, que mi familia se las ve mal. No, aprendí que debo tener cuidado en no farolear con la mercancía robada. Háganme el favor. Entonces, esto también es un llamado a ser sensatos,
a ser conscientes, a ser prudentes con las cosas que hacemos. Porque efectivamente, la inocencia en el ser humano, repito, puede ser muy, muy rara, pero no puedes ignorar que cometiste o que estás haciendo algo indebido. No puedes ignorar o pasar por alto que si tus amistades o familiares están invitando a hacer un acto ilícito, tú puedes tener consecuencias negativas. Es más, puedes pagar todo en el lugar de ellos. Entonces, aléjate. Aquí está el proverbio. Aléjate de todos ellos. Dales la vuelta. No les vuelvas a hablar. Y recalco, aquí el primer beneficiado en hacer lo correcto es uno mismo. A lo mejor trabajo de sol a sol, efectivamente, pero no vas a pasar las penas de que te aprendan y de que vayas a parar a la prisión. Entonces, no hurtes. Empecemos por ahí, por no hurtar. Porque sería fácil y el hurto te lleva al robo y te lleva a otras cosas. Entonces, alejémonos de todo eso. ¿Qué pasa con ustedes? Jehová, Jesús.